Debo decir que no me gustó nada de nada el diseño que hicieron de este personaje en el universo cinematográfico de Marvel, y por esa razón decidí hacer mi propia versión. Muy buenas gente, en esta ocasión vengo con Taskmaster. Cuando vi el diseño que le hicieron en la película, más concretamente la máscara, no me gustó nada lo que vi y pensé que fue una gran oportunidad desperdiciada. Así que decidí hacer mi propia versión del personaje tratando de asemejarlo más a lo que se conoce de él en el cómic. Si quieren ver cómo lo hago, acompáñenme. Lo primero que tenía que hacer antes de empezar a diseñar la máscara era una cabeza correctamente proporcionada, para usarla como referencia y determinar el tamaño que debería tener la máscara. Nada demasiado elaborado. Claro está que también quise hacer un busto con un estilo más parecido al cómic, así que la cabeza base iba a tener proporciones más heroicas y exageradas, pero aún así necesarias para encontrarle un sentido a la máscara. Más adelante verán por qué. Más rápido hubiera sido hacer la máscara directamente, pero no iba a estar seguro si iba a ser 100% precisa, y como mi video parte de una crítica al diseño del MCU, no podía dejar de tener en cuenta algo tan básico como lo que está por debajo. Me parece casi tan erróneo como tratar de hacer un cuerpo anatómicamente correcto sin considerar los huesos, solo porque no se ven tanto como los músculos. Con eso en cuenta, empecé la construcción esculpiendo primero un cráneo del que partirán los demás volúmenes que le darán forma a la cabeza. En esta ocasión no grabé la primera parte en la que hago el cráneo a partir de una esfera, pero lo explicaré detenidamente en otro video. Como referencia uso fotos de cráneos en distintos ángulos, y también una referencia del libro de Anatomy for Sculptors en donde se muestra un flujo bastante sencillo de cómo construir el cráneo. Pueden ver cómo tengo en cuenta las formas principales. Me aseguro que el cigomático no sea más ancho que el área más ancha de la parte superior del cráneo, que correspondería con la eminencia parietal. Y también ubico la parte más alta ligeramente tras la mitad del cráneo, más o menos a la altura de lo que sería la apófisis mastoidea, que es una protuberancia que estaría a su vez más o menos a la altura de la oreja. Vean que la mandíbula empiece en la mitad del cráneo desde una vista lateral y que desde abajo tenga una forma piramidal con una punta aplanada. La base del cráneo tiene dos superficies cóncavas que formarían la línea superior de la nuca, que nos ayudará más adelante para identificar la forma del cuello. Esculpo el margen orbital haciendo el margen supraorbital más prominente que el infraorbital y el margen lateral un poco desplazado hacia atrás. Luego empiezo a agregar geometría para formar el cuello y parte del torso guiándome del esqueleto que obtuve con un curso de Gumroad de Rafael Grassetti, para empezar a marcar muy básicamente los landmarks como la clavícula. Ahora ya tengo el cráneo lo suficientemente formado, así que lo duplico para usarlo más tarde en la máscara, y sigo puliendo la forma agregando el músculo macetero, encargado de cerrar la mandíbula y de la masticación. Este se divide en dos, la parte superficial y la profunda, pero claro, solo la superficial se va a poder ver. Esta parte superficial se origina en los 2/3 anteriores del borde interior del arco cigomático, y junto a la profunda ocupan casi la totalidad de su interior, terminando frente a la cabeza mandibular. Y su inserción es en la superficie lateral de la mandíbula, en la apófisis coronoide, la rama mandibular, que sería la parte posterior de la mandíbula, y el arco mandibular. También agrego el músculo temporal, que es el que está en los laterales de la parte superior del cráneo, que también se encarga de elevar la mandíbula y se origina a lo largo de la fosa temporal del cráneo y se inserta en la cara frontal de la apófisis coronoide. Continúo con la nariz, tapo la apertura nasal con el clay brush y una vez tengo la superficie plana, saco la nariz contemplando los bordes un poco más allá del área de la apertura. Construyo las formas principales muy básicamente, las alas de la nariz, el puente y la punta, y luego empiezo con las orejas. Para estas delineo más o menos la silueta de la hélice con clay tubes, asegurándome que tenga cierta inclinación, no es totalmente recta. Enmascaro y saco con el transpose. Le doy forma al hélix para tener una base más sólida y el resto de partes las defino muy por encima. Luego paso al área de los ojos, para lo cual primero inserto una esfera y la duplico 4 veces para medir más o menos el tamaño que debería tener lo que iría alrededor del globo ocular. Para eso, con las esferas ubicadas horizontalmente una al lado de otra, ocupo un espacio de más o menos el ancho de la cabeza y ese sería un tamaño aproximado.
De ahí borro las 3 esferas que no corresponden con el espacio de los ojos, tapo la fosa orbital y esculpo unos ojos cerrados por el momento. Tapo un poco los bordes donde estaría el músculo orbicular ocular, que es ese músculo que rodea el globo ocular. Y luego paso a la boca. Para esta trazo una línea que estaría más o menos en el primer tercio superior, midiendo desde el borde inferior de la nariz hasta la quijada. Y a continuación enmascaro la parte inferior de la boca para con el Move Brush darle un poco más de forma a los labios. Aprovecho para crear las fosas nasales, trabajo un poco más la forma de la nariz, defino el puente nasal y en los ojos esculpo el pliegue cobertor del ojo. Alrededor de la boca genero más volúmenes. Primero lo que estaría en el músculo orbicular oral, generando un poco más de volumen en el área de los pilares de la boca que estarían ubicados en los laterales inferiores del labio inferior. Y luego alrededor de estos, en un solo volumen principal, englobaría la región infraorbital y la bucal, la cual rodea todo el músculo orbicular oral hasta llegar a la región mental, donde estaría la quijada. También le doy forma al surco mentolabial y luego voy a los ojos. Inserto 2 esferas que deberían ser ligeramente más pequeñas que el ancho del borde del ojo, es decir, desde el lacrimal hasta la comisura lateral. Inflo el centro de la esfera para generar esa pequeña protuberancia que tienen los ojos y marcar dónde iría el iris, ocupando un área de más o menos un tercio del ancho del globo ocular, porque no son completamente esféricos, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, ya que tengo las formas básicas, hago algunos poligrupos para poder enmascarar con mayor facilidad más adelante, como en la parte inferior de la boca y la de los ojos, y sigo detallando. En este punto empiezo a utilizar una referencia de un rostro real, en este caso el de Brad Pitt, no con el objetivo de hacer un likeness, sino para tomar aspectos de su estructura facial para darle un poco más de naturalidad a mi cabeza. Voy revisando la cabeza desde todos los ángulos, trato de conseguir unas proporciones que funcionen, esculpo, suavizo y vuelvo a reesculpir ciertos detalles. Deformo un poquito las proporciones para que correspondan con unas más heroicas, como les comentaba al principio. Para eso uso un dibujo en el que Jim Lee establece más o menos las proporciones que usa en sus ilustraciones, y voy cuadrando en medida de lo posible sin llegar a deformar totalmente como estaría en el dibujo. Si nos fijamos en el plano lateral, los ojos están demasiado hundidos, por lo que si yo trato de cuadrar los ojos de mi cabeza a esa posición, se deformaría demasiado. Así que para conservar ese lado un poco más realista, por decirlo de alguna manera, los desplazo un poco hacia atrás, pero casi nada. Lo que sí trato de tomar es la silueta de las cejas, la nariz y la forma de la mandíbula. Para las proporciones heroicas funcionan mejor los ojos, nariz, orejas y la boca un poco más pequeños y la mandíbula más grande. La frente también suele achicarse un poco. Uso capas para ir haciendo cambios sutiles y conseguir una forma más interesante, y una vez que tengo algo que me guste más, aplico los cambios con Bake. Ahora, antes de terminar esta parte, hablemos de los landmarks de la cabeza, que son los puntos de los cuales el hueso está más cerca de la superficie. En la parte superior tendríamos la eminencia frontal, donde podemos notar 2 bolitas, que son mucho más prominentes en mujeres. Bajamos y tenemos los arcos de las cejas o arcos superciliares, y entre ambos, en la mitad del cráneo tendríamos la glabela. Estos 2 son más prominentes en los hombres. Luego tendríamos los márgenes orbitales, la línea temporal y los huesos nasales. En la parte inferior tendríamos el ángulo goniaco, que también es conocido simplemente como el ángulo de la mandíbula, como había dicho antes, y hacia la parte posterior la protuberancia occipital, básicamente. Ahora que ya tenemos la forma de la cabeza bien proporcionada, tomo el cráneo que había guardado como respaldo y lo empiezo a deformar de manera que pueda ser usado como máscara. Para eso mismo hice la cabeza completa anteriormente, pero respetando volúmenes básicos. Y aquí viene lo interesante, al menos para mí, porque empiezo a jugar con las formas del cráneo considerando al mismo tiempo los músculos que le dan expresividad a la cara, y hago como si fueran parte de la estructura ósea. En este punto empiezo a usar más referencias del cómic y también encontré unas máscaras calavéricas con unos diseños que me parecieron increíbles. No sé cómo se llamarán o si tendrán nombres, si alguien lo sabe les agradecería muchísimo si lo dejaran en los comentarios. Como ven, exagero las fosas orbitales respondiendo a la forma de los músculos encargados de la expresión del ojo, que serían el depresor superciliar, ubicado en la parte superior del margen orbital, el procero justo en medio de estos, y la porción orbital del orbicular ocular para el área de los ojos. Luego elevo un poco las fosas infraorbitales y el arco cigomático, para que la boca sea más desafiante mostrando dientes largos, y continúo exagerando más áreas, como los landmarks que ya nombré, también la protuberancia mental y el tubérculo mental en la quijada, las fosas, etc.
En definitiva, todo lo que haga que la calavera sea más ruda, por decirlo de alguna manera. Voy puliendo las formas y guiándome también por referencias de cráneos reales para agregar pequeños elementos que dan más forma. Y también observo muy bien las referencias para identificar qué músculos se están tomando en cuenta para tratar de aplicarlo en otras áreas también. En el área maxilar empiezo a agregar volúmenes que corresponderían con los músculos cigomáticos mayor y menor, el elevador del labio superior e incluso el depresor del tabique nasal. Para cada cambio que hago que sé que va a modificar notablemente mi escultura, primero activo las capas para poder comparar fácilmente cada estado. Trato también de pulir las formas que están conectando, como la cabeza de la mandíbula, pero no solo para que dé la sensación de que realmente fueran piezas separadas, sino porque no valía la pena esculpirlas aparte. Seguí definiendo la fosa posterior de la dentadura y la saqué un poco hacia adelante. En general quise conseguir extremos más duros y puntas más marcadas. Los dientes en principio los hago en el mismo subtool para seguir la superficie que ya había establecido, y apenas los doy forma con el dam estándar y el volumen con el clay tools. Luego, enmascarando la parte inferior de la mandíbula, sobrepongo los dientes superiores. Ahora que ya tengo la forma de los dientes, los separo del cráneo para poder trabajar más cómodamente. Para eso simplemente les hago un poligrupo. Luego hago Dynamesh activando la opción de Groups para que se me separen los poligrupos en objetos diferentes. Y desactivo el Project para que los vértices no se crucen y la forma se me conserve decentemente. Tampoco vamos a pretender que salga perfecto, pero mientras los bordes se distingan estamos bien. Y si no, igual se puede trabajar a partir de ahí. Luego separo cada diente de la misma manera y tengo aún más control para los detalles. Una cosa que recomiendo que hagan cada vez que separen una subtool en varios objetos con este método es que antes de seguir refinando las formas, aíslen todos los pequeños poligrupos que se crean y los borren. Estos pequeños poligrupos se suelen generar en los cruces de los poligrupos principales para tratar de completar los espacios muertos y son casi imperceptibles. Muchos de ellos, de hecho, aunque los busquen no los van a encontrar, entonces, como sea, no los van a necesitar. Bueno, de ahí solo le dan volumen y vuelven a hacer Dynamesh para refinar las formas hasta que tengan algo que se pueda usar. Nada demasiado complicado. Aunque sean formas básicas y los seres humanos no tengan dientes así en la realidad, igual los hago mientras reviso referencias. Pueden mezclar diferentes anatomías y buscar dientes de, no sé, por ejemplo, pirañas, algo así, y van adaptando. Me voy a poner un poco cansón con el tema de las referencias, así que discúlpenme, pero perdónenme, esto es por algo. Luego de arreglar un poco las eminencias alveolares y el arco alveolar, paso a trabajar el torso. Construyo el cuello con los volúmenes principales, la forma cilíndrica central formada por varios músculos pequeños que ahorita mismo no viene al caso explicar, el esternocleidomastoideo que está dividido en una cabeza esternal con su origen en la superficie superior anterior del manubrio del esternón, y la cabeza clavicular originada en la parte superior de la porción medial de la clavícula. Tienen una inserción en común desde detrás de la oreja en la apófisis mastoidea hasta la base del cráneo en la línea superior de la nuca en el hueso occipital. También el trapecio, que se origina desde el tercio medial de la línea superior de la nuca y baja hasta la 12ª vértebra torácica, marcando un landmark importante en la 7ª vértebra cervical. Se inserta en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula pasando por el acromio hasta el borde superior de la escápula. Esculpo muy básicamente el torso, marcando el landmark de la parte inferior de la caja torácica y el esternón, los pectorales, parte de la espalda y saco una porción para empezar a hacer los brazos. Esto lo hago porque igual voy a dedicarle tiempo a esculpir el torso y parte de los brazos, para que al momento de cortar, esos cortes tengan una forma anatómicamente correcta. Fácil sería no trabajar esas zonas porque de todas maneras no se van a ver, y hacer unos cortes cualquiera, pero como a mí me interesa tener una forma correcta, me tomo el tiempo de esculpir esas áreas para darle un mayor sentido. Ahora, tampoco hace falta caer en detallar demasiado porque igual se van a cortar, pero al menos con la silueta principal estaría bien. Le doy más forma a los pectorales, deltoides, dorsales, abdominales, etc., teniendo en cuenta orígenes e inserciones, todo de una manera muy simple, y de ahí empiezo a trabajar la pose. Primero desde el esqueleto para darle más sentido y respetar las proporciones. Para la cabeza muevo de a poco desde cada vértebra cervical, luego para los brazos muevo desde las clavículas y roto un poco las escápulas, nada demasiado exagerado. Es como para tratar de hacer algo parecido a la pose de esa referencia que estoy usando del cómic. Y una vez que tengo eso, mando todas las subtool al Transpose Master y empiezo a reubicar el cuerpo en la superficie, enmascarando y corrigiendo las deformaciones que se hacen. Los movimientos siempre desde los pivotes del hueso correspondiente, no solo mover como sea y tratar de ubicar, eso tienen que tener muy presente. Y una vez que tengo la pose, salgo del Transpose Master y empiezo a corregir la anatomía viendo referencias reales.
En esta ocasión se me ocurrió usar a Jeff Seid, solo para conseguir algo más parecido a lo que sería un cuerpo en la vida real. Tampoco voy a tratar de hacerlo tal cual porque de todas maneras mi personaje tendría traje, y por los cortes que le voy a hacer después, pero por lo menos necesito que los volúmenes tengan un poco de sentido con la pose. Ahora vuelvo al cráneo y esculpo asimetrías. Bajo el margen orbicular superior medial del lado izquierdo para tener una notable diferencia con respecto al otro. La protuberancia mental de la mandíbula, reubico y refino los dientes, subo aún más el arco cigomático y exagero más las formas en general. De ahí sigo trabajando las formas secundarias viendo muchas referencias para tomar elementos de diferentes lugares, al mismo tiempo que trato de hacer que estos elementos que tomo tengan sentido con la forma real de la anatomía. Obviamente aquí también puede caer la creatividad de cada uno y agregar cosas que no sean necesariamente una parte de la anatomía deformada, pero creo que para que esto funcione mejor es bueno conocer cómo funciona la anatomía para saber qué se podría agregar sin que descuadre totalmente. Ven cómo empiezo a trabajar en la apertura nasal. Aquí tenía que asegurarme que la nariz de la cabeza no traspase la del cráneo. Por ese tipo de cosas es que necesitaba esculpir una cabeza, aunque sea muy básica para darle sentido a la máscara. Y con eso ya puedo seguir detallando un poco más las formas secundarias. Empiezo a agregar algunas puntas en áreas aleatorias que pienso que podrían quedar bien. Muy importante hacerlo sin simetría, y exagero aún más el arco cigomático, el arco de la ceja, la protuberancia también y el tubérculo mental. Noten cómo al estirar un poco más un lado de la protuberancia mental le da una silueta más interesante y creíble al cráneo. Les recomiendo que cuando esculpan cosas orgánicas siempre traten de hacer ese tipo de detalles asimétricos. Igual pueden observar que uso bastante las capas para comparar estados de la escultura con mayor agilidad. Vuelvo a trabajar en la forma de los dientes, sigo detallando las formas que me parecen interesantes de las referencias y bueno, de ahí ya reubico la máscara en la pose del resto del cuerpo. De ahí vuelvo a trabajar sobre el torso y empiezo a crear los accesorios. Para la armadura del pecho enmascaro y defino la forma en el pecho. Creo un poligrupo, luego aislando corto los bordes para conservar las esquinas y de ahí hago un panel loops. Esto con un torso duplicado para no perder la forma del cuerpo. Es importante hacer los cortes de los bordes porque si no lo hacen el panel loop creará una geometría deformada en los bordes, porque crea objetos que no chocan con paredes específicas, sino que se generan tratando de mantener la forma como puede, pero va a terminar deformando los contornos o suavizando las esquinas. Al hacer poligrupos que marcan claramente la división de las esquinas, el panel loop va a reconocer esos bordes y respetar la forma. De ahí lo único que tienen que hacer es ocultar y borrar todos los poligrupos que no les interesa. También pueden borrar los poligrupos restantes antes de hacer el panel loop, pero hacerlo así a veces no te conserva del todo la forma. Luego, para pulir los bordes, como son distintos poligrupos, pueden cambiar el pincel de Smooth por el Smooth Groups y les va a respetar las divisiones de los poligrupos al momento de suavizar, es decir, suavizará todo menos las uniones. Luego creo los broches de la capa muy básicamente con un cilindro y C-Modeler. Y a continuación, la capucha a partir de una esfera viendo referencias de capuchas, claro está, y adaptando a mi modelo. Aquí el personaje ya empieza a tener forma. Exagero un poco más el torso para que se vea más heroico y no parezca que tiene una cabezota. Y luego con otra esfera hago un boceto de cómo sería el resto de la capa siguiendo la forma del cuerpo y respetando la lógica que hay detrás de las telas. Para eso hago lo mismo, reviso referencias de telas, de capuchas y trato de adaptarlas a lo que veo en las ilustraciones de los cómics, para tratar de hacer algo parecido con un sentido lógico. Esculpo los pliegues y las arrugas tratando de conseguir una forma interesante y luego que ya tengo algo que funciona, empiezo a pulir. Para la capa uso un anillo al que dejo con solo 4 caras y empiezo a deformar siguiendo más o menos la forma que ya había establecido en el boceto. Esto lo hago porque el flujo de la topología que tiene el anillo me permite trabajar muy fácilmente los pliegues de la capa y separar por poligrupos conforme vaya necesitando. Poco a poco voy agregando loops y deformando. De esta forma me parece más fácil construir un buen flujo para las telas. Repito el mismo proceso con la capa y voy agregando formas que no tenía en el boceto y se me van ocurriendo en el camino. Me parece que mejoran la escultura y una vez que tengo una base sólida, paso a otra cosa para dejarla descansar por un momento. Aquí empiezo a diseñar la base con C-Modeler a partir de un cubo. Voy agregando loops como lo había dicho antes, haciendo extrude también, nada complicado y creo la forma de a poco. Regreso a la capa y capucha y sigo puliendo las formas. Como ven, no me quedo en un solo lugar hasta tenerlo listo. Paso de uno a otro continuamente. Trabajo un poco en un área, luego paso a otra y así sucesivamente, para que me sea más fácil mirar con ojos frescos y corregir inconsistencias cada vez que regreso. También es necesario dejar descansar a toda la escultura por momentos, levantarse de la silla, tal vez ir a comer, acostarse, lo que sea por un tiempo y de ahí volver.
Algo que también suelo hacer es trabajar en varios proyectos a la vez, de manera que me aseguro de dejarlos descansar más tiempo, días incluso, y así me sea mucho más fácil reconocer lo que está mal. Ya con la forma básica de la capa definida, empiezo a agregar subdivisiones de a poco y modificando la forma. Si agrego muchas subdivisiones de golpe me será más complicado salir de esa forma básica y esculpir volúmenes más interesantes sin caer en hacer algo apurado o puro bulto extraño. Agrego detalles cada vez más específicos, arrugas más pequeñas y luego vuelvo a la base y refino un poco más. En este punto ya siento que la silueta de la base es interesante, así que empiezo a hacer crease en los bordes que quiero que se mantengan duros cuando subdivida. Y voy probando cómo quedaría con el Dynamic Subdivision, que se activa solo con la D y se desactiva con el Shift D. Así no tengo que estar subdividiendo y retrocediendo a cada rato solo para ver cómo quedaría. Noté que las cadenas son un factor bastante común en los conceptos de este personaje, así que empecé a esculpir unas con C-Modeler. Creo una forma sencilla y hago un Insert Mesh con Curve Function. Para esto divido las piezas en 3 poligrupos, uno superior, uno medio y otro inferior, para crear las conexiones al usarlo como curva. El tema aquí para las cadenas es que no puedo separarlos solo en 3 piezas, porque como la del medio es la que se repite, si es que yo a la mitad pongo una sola pieza, al rato de repetirse en la curva va a tener la misma dirección. Por eso agrego 2 piezas más para respetar el posicionamiento de las piezas, y separo en un poligrupo la parte superior, en otro las 3 del medio y en otro el inferior. Asimismo, las piezas de los extremos tenían que ser únicamente las mitades, porque como son las partes que van a marcar la unión de la curva deben tener continuidad, de manera que al ser 2 mitades, al unirse formarán la pieza completa. Sencillo. De ahí para usarlo no deben olvidarse de activar el Weld Points del pincel, y con eso ya pueden crear la curva que quieran. Aquí agregué 2 piezas inferiores y 2 superiores en la base para sujetar las cadenas, y hago un diseño de cadenas cruzadas con la curva. Ahora vuelvo a la capucha y sigo refinando los volúmenes, lo mismo con la capa. También agrego una textura al pecho por probar y también un borde blanco en la armadura. Después de hacerle retopología a la capucha y UVs para agregar un patrón de textura con el Noisemaker, enmascaro todas las áreas que no se ven para que la textura no se aplique a esa área. Luego hago las costuras y los sueltos, desordeno un poco todo. Y repito el proceso con el resto de la tela. A partir de aquí ya empiezo a trabajar más en los pequeños detalles de la máscara. Como es un objeto orgánico, me gusta trabajar con pinceles con una escala de intensidad bastante reducida para hacerlo todo muy de a poco. Si decido trabajar con trazos intensos para acelerar el proceso, corro el riesgo de que mi escultura termine deformándose y sea menos manejable. Por eso prefiero hacerlo como les digo, para tener más control. Y si necesito volver a repasar algunas formas, lo hago. Si son pacientes, les va a quedar mucho mejor. También me gusta usar el Slash 2, que no está directamente en los pinceles del lado izquierdo de la interfase, pero sí viene con ZBrush, solo deben buscar en el Lightbox. También uso el Clay y el Trim Dynamic para aplanar, y el Damp Standard para endurecer los bordes. Ahora sigo con los dientes, les doy desgaste, esculpo grietas en algunos de ellos. No hace falta agregar el mismo tipo de detalles en todos, porque la repetición también hace que las esculturas pierdan credibilidad y sean menos interesantes. Para ese efecto de líneas horizontales uso el Clay Tools, alternando con Alt. Luego con el Damp Standard agrego algunas líneas más profundas y sigo refinando los detalles de las eminencias alveolares para mejorar la inserción de los dientes. Con el Damp Standard creo las grietas que dividen los huesos principales del cráneo, el hueso frontal, nasal, temporal, el parietal. También agregué una línea agrietada en el medio del hueso frontal, aunque no sea una grieta que exista, pero me parece que le da un carácter más monstruoso. Para dar la sensación de que cada parte está apretada, uso el pinch sobre las grietas. Luego agrego unas pequeñas texturas con alfas de ZBrush y la opción de Free Dots del pincel. Algunas zonas las exagero un poco más que otras para dar variedad, en otras no pongo tanto detalle o textura y así permito que el espectador descanse cuando vea la escultura. Si pongo detalle en todo lado, la mirada se va a cansar y no sabrá dónde mirar, eso también hay que tener en cuenta. Como hay áreas de la cabeza detrás de la máscara que sí se ven, las trabajo un poco más allá de la simple base que quería usar como referencia. Defino los párpados, agrego un poco de arrugas e incluso trabajo un poco la expresión y las cejas, porque me doy cuenta que una parte de las cejas sí debería verse con la forma que hice de la máscara. A menos de que vaya a hacer una versión del busto sin máscara, no hace falta hacer toda la ceja o todo el resto de detalles de la cara. Por eso con una partecita de la ceja que es la única que se ve, ya va a dar la sensación de que ahí está toda, lo mismo con todo lo demás. Y para los ojos, como no voy a hacer mapas, el iris lo separo para en el render ponerle un material emisivo y el resto del material más reflectivo. Vuelvo al pecho y borro los detalles que había puesto antes porque no me funcionaban. Así que en vez de agregar un patrón con el Noisemaker, prefiero darle un aspecto metálico esculpiendo manualmente.
También voy agregando cortes, sí que pongo textura más de metal, pero no me quedo con el resultado inicial de los alfas. Los modifico igual manualmente, aplano unas zonas, en otras dejo un poco más el efecto y así voy variando. También le hago un detalle como de balazos, sabiendo que muchas veces su tipo de enfrentamientos es con armas, y alrededor de esos balazos esculpo más grietas para hacer que parezca que por los balazos la armadura se empieza a destruir. De ahí para los detalles de la base uso más o menos el mismo proceso, solo que cambio los alfas. También uso bastante el Claytubes con baja intensidad, pero con la opción de Spray Dots o Color Spray. Y me parece que para lo que sería concreto, este proceso le da un buen toque. Para las cadenas trabajo sobre todo los cortes y los bordes duros. Finalmente, repito los broches con una mejor forma y directamente los detallo porque tampoco son objetos tan complicados. Y con eso ya lo tendría. Sí que al verlo después de un tiempo de terminarlo me doy cuenta de cosas que pude hacer mejor, pero así como hay que tener la paciencia de repetir detalles para que la escultura quede mejor a lo largo del proceso, hay que aprender a soltar para seguir progresando, pero aprendiendo de los errores para no volver a cometerlos en nuevos proyectos, eso también es importante. En este caso me pasó eso sobre todo con la capucha, pero nada, en el siguiente proyecto que haga una capucha ya lo corregiré. Si tienen tiempo para volver a un proyecto viejo y arreglar lo que no funciona, les recomiendo que lo hagan si quieren publicarlo, pero si no, tampoco hace falta. Ahora, si ven que algo está mal mientras esculpen, ahí sí lo mejor será corregir. Si les gustó el video pueden apoyarme con un like, suscribiéndose o comentando. También pueden hacer todo, ¿por qué no? O compartirlo con quien crean que le puede sacar provecho. Les agradecería muchísimo si lo hacen. En la descripción también les voy a dejar los tiempos de cada parte para que si quieren volver a algo específico puedan hacerlo sin tener que buscar manualmente o repetir todo el video. También les dejo mis redes si quieren revisar mi trabajo y nada, sin más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo.